tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Welcome all to IRCUT Talks, curada hoy por Terremoto. Yo soy Adrián de Bambille, soy director asociado de desarrollo de Terremoto, que para los que acaban de llegar es una plataforma de proyectos y un medio digital que potencia las conversaciones críticas sobre el arte contemporáneo desde y hacia las Américas. Me da mucho gusto moderar este panel hoy, tratando sobre, el panel intitulado Economías ficticias y prácticas económicas radicales de la vida cotidiana, con un florilegio de artistas visuales increíble, que todos han jugado con esta idea justamente de la economía, la moneda, la circulación, el intercambio, el trueque, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con una corta presentación de los artistas, que luego darán una presentación de unos 8 minutos sobre los proyectos que han llevado a cabo alrededor de estas ideas de economías radicales. Así que voy a leer sus biografías y luego pasaremos a las presentaciones. J. Izquierdo es un artista español radicado en la Ciudad de México. Su trabajo se concentra en proyectos de investigación a largo plazo que se traducen en ensayos, archivos, mapeos, videos documentales e instalaciones. Sobre economía informal. Sobre economía informal. Esa pequeña parte. Fritzia Irizar es una artista visual mexicana. También ha jugado mucho en su trabajo, en su obra, sobre la noción de valor de los objetos y cómo esos valores se transforman y se trastocan según el contexto en el que se encuentran. Y Gustavo Romano es un artista nacido en Buenos Aires, radicado en España hoy en día, que trabaja con una variedad de medios, incluyendo acciones, instalación, fotografía y video. Utiliza medios y dispositivos tecnológicos, así como objetos de la vida cotidiana para descontextualizarlos y forzar a los espectadores a repensar sus rutinas y preconcepciones. Así que sin más dilación vamos a dar inicio a las presentaciones con J. Izquierdo. Gracias a todos por IRCUT y Terremoto y PAC. Bueno, no voy a presentar tanto mi trabajo, que lo pueden consultar en capitalismoamarillo.net, como hacer una pequeña reflexión en torno a lo que investiga el proyecto, que es la piratería, ¿no? Y la piratería en un contexto como México, donde el 55% de la economía es informal. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta que hizo el compañero antes, que puede hacer IRCUT en México es pagar los impuestos, pagar sus impuestos aquí y no en una isla pirata, ¿vale? Entonces, voy a hacer una pequeña reflexión en torno a esta Semana del Arte a partir de este concepto ready fake, o lo que la copia me enseñó. Ponemos el video, Aarón. Hey, what's going on, everybody? Franchise Kicks, Clint coming at you. What you have before you on the screen is 2 pair of Yeezy 350 V2s, red and black colorway. This is my personal pair, size 13. This pair, size 11, I just got in the mail from a Chinese kind of counterfeiter. Today I opened them up, and this knockoff pair of size 11 V2s are exact, I wouldn't call them replicas, they're exact copies of authentic pairs. It's perfect. And I am just shocked. The pattern is correct. The feel is it's the same fabric. It is the exact same fabric.
It's like exact. Colorway is the same. It's perfect. They perfected the freaking paper, and that is not good. So you can't go by the hang tags. You can't go by touch. You can't go by the shape of it. You can't go by the boost. You can't go by the box. You can't go by the inner paper. You cannot go by the label. I don't know how in the hell this certain replicator was able to get, I think pretty much they were able to get their hands on the actual Adidas Yeezy material and boost and everything. So as a warning to everybody right now, all my subscribers, me personally, lower it down a little bit more. Me personally, do not buy any Yeezy V2s right now from anybody. Honestly, I wouldn't do it. These are perfect. This shoe, it's the perfect fake. Like, I honestly think that the counterfeiters got a hold of extra Adidas material, extra Adidas boost, hang tags, boxes, everything. And they just made more, which is absolutely crazy. I think if I took this shoe right here that I just got in from a counterfeiter, if I sent these in to Flight Club, Soul Supremacy, some of the major sites, they would authenticate this shoe as real, because it's perfect. But yeah, this is not good. This is not good whatsoever for the sneaker community. It's not good for sneaker shops. It's not good for collectors, or even if you're a reseller. You've got to be careful what you buy from people now, because the fakes are perfect. I don't know, by your own risk, because these fakes are perfect. So I personally right now will not be buying or trading V2s with anybody, because I can't tell. Only way that I know that these are fake is because they came from a counterfeit. That's the only reason why I know they're fake. So I will not be trading with anybody, any kinds of V2s. I will not accept any kind of trades of V2s because they're perfect. So yeah, I'm done rambling. Everybody, be careful, because, this is scary. Hopefully you got a little lesson in fakes, because the fakes are perfect now. Put this warning out to everybody that you know. Warning, do not buy V2s right now until the sneaker community, can sort out how to tell real from fakes, because right now, there's no way to tell. So where do we go from here? What do we do? Have the counterfeiters, honestly, have they been able to obtain authentic materials, authentic boost? If they have, there's no such thing as fake or UAs anymore. Everything's authentic. Bueno, hemos visto como la copia, la piratería rompió la economía, ¿no? En directo, rompió el internet prácticamente, ¿no? Hemos visto como el compañero se encontró con la copia perfecta, y la copia perfecta rompió la economía y destrozó el sistema capitalista en 5 minutos, ¿no? Entonces creo que, estamos en la Semana del Arte y creo que podemos aprovechar un poco la condición lo que aprendimos, ¿no? Del compañero, en que, what do we do, ¿no? Como se pregunta él, ¿qué hacemos ahora? Cuando la reproductividad técnica ya nos permite reproducir todo. ¿Por qué insistimos en el original? ¿Por qué insistimos en el original? ¿Por qué Louis Vuitton nos hace insistir en el original? ¿Por qué Kanye West nos hace insistir en el original? ¿Por qué Adidas nos hace insistir en el original? ¿Por qué seguimos explotando el aura cuando podemos explotar la copia? Es mucho más barato. Lo dijo el doctor Simi. Lo mismo, pero más barato. ¿De acuerdo? Entonces, rompamos el sistema, ¿no? Y rompamos el ready fake y hagamos ready made, porque ya está hecho. Porque en realidad las empresas que hacen Adidas hacen más. En China es más fácil hacer 40.000
que 20.000. Y efectivamente, el compañero se vuelve loco porque son originales. Realmente son originales, son las que más se producen. Tenemos Mako, tenemos ACME, tenemos Material Art Fair. ¿Cuántas más ferias necesitamos? ¿Cuántos más originales necesitamos? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tenemos? Un super logo, ¿no? Como les decía, creado por una mega estrella, que puede ser Jeff Koons o Kanye West, una super empresa de marca, que puede ser Louis Vuitton o otras marcas que hay aquí, ¿no? ¿Y qué tenemos? Un super contenido del que todos participamos. Participa el coleccionista, participa el propietario, participa el consumidor o el follower. Pero ¿no es esto un poco el triángulo de la tristeza? ¿No? Como vemos en la película reciente. Es un poco triste. Rompamos participar en la conversación. Ya dejemos de participar en la conversación y rompamos eso con humor y con juego, ¿no? Como dice Byung-Chul Han, Shanghai es descreación frente a la identidad, reivindica la diferencia transformadora, el diferir activo y activador, frente al ser el camino. Y bueno, para acabar también podemos decir, ¿no? Para romper con el fe, con la dogma, como he dicho, humor y juego, tanto esto como lo otro, que en español de España es lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Ponemos el último vídeo, Aarón. Aquí del barrio para todo el mundo, carnales. Aquí vienen influencers, cantantes, famosos a vestirse. Lo que van a ver es demasiadamente caro. Disfrútame, banda. Yo soy el Ronnie. Yo vendo a lo desgraciado, Pasen a mi oficina. Todo esto es fake, pero de la alta calidad, ¿me entiendes? Vendache, colaboración, Sandy con Versace. Mira, ese es el idéntico al de la tienda, Puedes conseguir desde ropa hasta lo que tú quieras. Muy pocas personas saben de esta ubicación. Estamos en el mero, pero en el mero corazón de Tepito. Es una bodega VIP para solo gente de confianza y para clientes distinguidos. Mira, mi Yulay, aquí podemos encontrar artículos, ropa de diseñador. Todo esto lo encuentras en Antara, en Reforma, Santa Fe, pero igual, ¿no? Ok, me han explicado cómo funciona este negocio. Todo lo que ven aquí es completamente fake, muy parecido al original, porque también en lo pirata existen varios tipos de clones. Existe el AAA hasta el Top Quality, que es de la mejor calidad. Miren esto, se cree que el Top Quality es el verdadero original. Nada más que las marcas lo desechan por un defecto de fábrica. A ver, yo tengo una duda. ¿Esto de dónde lo traes? Pues no te puedo dar la respuesta del examen, pero pues todo es de Qatar, ¿no? Es Qatar, donde fue el último mundial de fútbol. Parece que estuviéramos en una galería y lo tienen como si fuera un museo. Este bolso ha de ser caro, ¿no? Sí, igual entiendo, está en un costo como de 30,000 pesos y yo aquí lo tengo a un costo más accesible. Pero yo creo que si sales acá bien Catrín, ¿no? Sales distinguido, ¿no? Sí, mi Yulay. No, pues igual aquí sales vestiendo de otro costo. Pero sí vi que son caros, ¿no? Estos lo utilizan mucho la gente de billete. Pues puede ser que sean fake o puede ser que sean originales. Ay, güey, mira esto. Yo soy Blay, él es el Rooney. Esta es la bodega secreta aquí en el mero corazón de Tepito. Y estos fueron los 10 R's. Pa, 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 pa. Gracias, Jota. ¿Y tus Nikes son de verdad o son de mentira? Wow. Humor y juego. Fritzia nos va a hacer su presentación ahora. Hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que están acá. Bueno, tengo poco tiempo al final para hablar de un montón de trabajo, pero voy a intentar resumir o hablarles de las cosas que están relacionadas más con el tema de la invitación. Mi trabajo, más que intentar explicar acerca de lo global, de la economía global, de aspectos económicos, intenta indagar acerca de la participación que tienen los seres humanos y cómo se establecen relaciones emocionales con el dinero y con el funcionamiento de su día a día y con sus consumos y con en sí su salario, incluso con la manera en la que el dinero participa en el día a día.
Estas son una selección de trabajos que tienen un poquito más de 20 años, en donde intentaba explicarme la simbología que hay en la numismática mundial, establecer, pensar acerca de la simbología que hay en la numismática y pensar acerca de la construcción de los conceptos de nación que hay en los billetes de todo el mundo. Decidí hacer una extracción, una especie de robo hormiga, un concepto que se usa dentro de las empresas para calcular la pérdida casi imperceptible, el robo que el consumidor o bueno, que el comprador hace y que se acumula con el paso del tiempo. Yo lo que hice es crear un billete alternativo, consumiendo, digamos, estableciendo un robo hormiga constante a los billetes que usaba para mi propia vida normal del día a día, y de alguna forma estoy estableciendo un sistema de robo hormiga a la nación para construir una nueva noción de nación, una nueva noción de imagen, de billete, no una alternativa. Lo hice en pesos y lo hice en dólares, siempre casi imperceptible, el billete se vuelve a poner en circulación. Y sobre todo la parte importante que me interesaba de este ejercicio tan simple es robarle a este símbolo de intercambio económico la parte en la que está impresa el contacto humano, que son estas tiritas en donde la mugre, la grasa, el desgaste del mismo papel se encuentra más representado. Yo creo que la parte del contacto humano y del mismo desgaste y el mismo gasto físico, del desgaste físico del material, es en donde a mí me interesa más hablar respecto a lo económico, donde está el contacto y donde está la circulación en masa. En otro proyecto también más o menos alrededor de hace 20 y tantos años, indagué acerca de la participación del artista como agente transformador de recursos institucionales, cómo somos de alguna forma un vehículo a través del cual se transforman, se colocan en diferentes formas los recursos y los apoyos económicos en las instituciones, los museos. Me preguntaba cuál era mi papel, cuál era el papel de todos los artistas y qué tan conscientes estábamos de ser este agente que transforma presupuestos. Decidí hacer este ejercicio simple que es tomar todo el presupuesto de una comisión, de un museo, que una comisión que hizo me invitaron a hacer una pieza para un museo, digamos, y ahí tenían un presupuesto definido. Yo lo que hice inmediatamente es tomar el total del presupuesto designado para mi pieza y colocarlo directamente en uno de los muros del museo, uno de los muros que al final son los muros que sostienen, que no son transformables, que no pueden ser modificados o quitados de ahí, o sea, son partes del edificio, incluso un edificio histórico, y coloqué exactamente todo el presupuesto sobre el muro para después cubrirlo en su totalidad. Con este gesto pensar acerca de también cómo nos establecemos, cómo desarrollamos emociones por presupuestos que no necesariamente son nuestros, cómo desarrollamos un sentimiento de pérdida en relación a economías que ni siquiera nos pertenecen. Y digamos que siempre la parte en la que deseo fundamentar todos mis pensamientos alrededor del dinero siempre está más allá en cómo lo vivimos, cómo interiorizamos estas relaciones emocionales con nuestra economía y con nuestro presupuesto. Al final no se presentaba absolutamente nada, se presentaba un pequeño video casi puesto secundariamente en alguna parte de la exposición, para así hacer que el espectador regresara al mismo muro y pensara diferente acerca del vacío que ahí estaba y del vacío de no haber producido nada para la exposición, no haber transformado materialmente en un producto diferente ese presupuesto que ahí me habían designado, y de alguna forma de invitar a todos a pensar en cuál es esta función que tenemos dentro de la transformación de esos capitales en lo cultural. En otro momento desarrollé una
una especie de experimento en el espacio público en el que me preguntaba acerca de la importancia, digamos, siempre estoy más indagando acerca de la transformación o de la creación del valor, de cómo asignamos valor a las cosas, más que cómo se intercambian estos valores o cómo o cuáles valores generan económicamente más que otros, más pensando acerca de quién otorga esos valores o cómo se generan. En este caso pensaba alrededor del valor de la inteligencia, el valor del pensamiento, establecer un balance entre la importancia de los conocimientos especializados, en este caso las matemáticas. No sé, pensaba acerca de las fantasías que todos nos hacemos acerca de las personas que tienen habilidades matemáticas y las entendemos y las percibimos como entidades superiores, como entidades que tienen en esa capacidad de controlar los números una especie de superpoder. Pero también me preguntaba acerca de qué tan bien pagado, digamos, qué tan valorado económicamente son estos grandes conocimientos o estas grandes aportaciones intelectuales o de pensamiento a nivel social, a nivel ya dentro de las economías. Decidí hacer un ejercicio en el espacio público en el que colocaba una cantidad significativa de dinero al interior de esta caja fuerte. La caja fuerte se pone en una banqueta y en la superficie de la caja fuerte está descrita una ecuación matemática con una complejidad de mediana a alta, lo que la desarrollé con una matemática brillantísima que me apoyó en generar una ecuación que pudiera acercarme a un tipo de espectador o un tipo de participante que se supiera, más bien que tuviera conocimientos medianos o altos alrededor de las matemáticas. La caja estuvo en la vía pública por algunos días. Se publicó que se podía acceder al dinero en la forma que quien quisiera lo podría hacer. La pieza se llama Fuerza Bruta. También provocando un poco la posibilidad de que se gestaran otro tipo de participaciones que no fueran las más lógicas ni intelectualizadas. De hecho, sí sucedieron diferentes aproximaciones a la pieza. Esta es la ecuación, me gustaba mucho como la manera en que la matemática hacía esta conceptualización de los números que para mí eran como distinto. Así se presenta, digamos, estaba simultáneamente, la caja estaba monitoreada por una cámara de vigilancia a la que todos podríamos estar accediendo constantemente para ser nosotros también partícipes de esta veracidad, digamos, del acto. Sucedieron cosas interesantes. La caja, podrías ver que muchas personas tomaban nota de la ecuación. Muchos de ellos intentaban en el sitio resolver la ecuación sin mucha suerte. Al final hubo dos grupos de personas que más estuvieron atendiendo la propuesta. Un grupo de estudiantes del UNAM y una plataforma digital en donde muchos maestros del UNAM ponen constantemente, digamos, pruebas o retos a nivel matemático, ¿no? Para resolverse en colectivo. La pieza se resolvió al final en una situación bastante interesante porque uno de los maestros resolvió, abrió la caja, tomó el dinero, volvió a cerrar la caja y se fue. Me escribe un mail y me dice, tengo el dinero, gracias, una carita. Y al mismo tiempo llegan después los alumnos, a los que también había estado yo en contacto, llegan los alumnos y me dicen, esto es una estafa, y estamos seguros, nosotros somos estudiantes de la UNAM y tenemos conocimientos suficientes y sabemos que esta ecuación no se puede resolver, así que vamos a secuestrar la caja y te pedimos que por favor a cambio nos des el resultado de esta ecuación y nos expliques por qué nos estás tomando el pelo de esta manera. Se llevan la caja vacía, lo cual es bastante irrisorio para sus circunstancias de desesperación y frustración. Y concluyo la pieza con algo muy simple en el que pues, contacto a ambas partes, ¿no? Al maestro del UNAM que por favor comunique con sus alumnos que esta ecuación es
es posible resolverla y a un final feliz. En otro ejercicio, pensando más alrededor de cómo se construye el valor del artista, cómo se construye la especulación alrededor de qué artistas son más valorados que otros, hice una especie de ejercicio adentro de un museo en donde durante la exposición pongo a la venta 333 sacos de sal. Dentro de uno de los sacos coloco un diamante en presencia de un notario público y a los compradores a un costo bastante básico, no se vendían como piezas de arte, digamos económicamente como piezas de arte. Sin embargo, sí al comprador se le hacía saber que tenía dos opciones en cuanto a la relación que podría establecer con el objeto artístico, en este caso, que era abrir el saco, saber si tenía el dinero, o conservar el saco y entonces tener un certificado de autenticidad firmado por mí en el que tiene una pieza, una de 333 piezas de mi autoría, digamos. Imaginando que de esto podría haber dos tipos de grupos, los que desean desesperadamente y los que desean a futuro, los que construyen al final estas auras alrededor de los artistas que esperan ver su futuro, no sé, pensar en esos espectadores diversos que llegan a los museos. Ese es el notario público que tiene el diamante, lo coloca. Es de alguna forma un billete de lotería, digamos así, o sea, habrá quien conserva el billete o no sé, digamos, todos lo querrán cambiar. La pieza se ha desarrollado de muy diversas formas, se ha ejecutado 3 veces y las 3 veces ha sido completamente distinto. En España casi todos conservaron el saco, en Brasil casi todos abrieron el saco, en México la mitad y la mitad. Entonces como que también esa parte que es muy enriquecedora de saber cuál es la manera en la que la gente responde a la curiosidad, ¿no? ¿Ya? Yo creo que ya hemos culminado. Pero muchas gracias, Fritzia, por esta gran presentación, muy esclarecedora de muchos instintos, deseos, a veces latentes, a veces visibles, ¿no? Que motivan el consumo también. Gustavo, pasamos a tu presentación. Hola, sí. Voy a hablar de este proyecto que se llama Time Notes Bank, que vengo desarrollando desde el 2004 y que se basa en este sistema, digamos, de billetes que tienen unidades de tiempo, ¿no? Hay billetes de años, de días, y todos los billetes tienen en el reverso citas sobre el tiempo y sobre el dinero. Ahora bien, con estos billetes yo desarrollé una serie de acciones, intervenciones. Yo lo veo más como un generador de situaciones, un dispositivo generador de situaciones. No tiene nada que ver con un banco de tiempo, es decir, no está pensado como para permitir el intercambio de servicios, por ejemplo, sino que en todo caso una serie de intercambios simbólicos a través de acciones que se montaron en espacios públicos. Generalmente se desarrollaban con oficinas móviles, con carros como este es en Madrid, donde se daban distintos servicios. A la gente que se acercaba se le daba servicios como esta de reintegro de tiempo perdido. Por ejemplo, la gente que se acercaba se le preguntaba, en qué había perdido el tiempo, generalmente por causas ajenas, ¿no? Yo qué sé, no sé, gente que había estado presa, gente que había hecho cosas que no quería hacer, o trabajos que no le gustaban, o estar en una mala relación, o lo que fuera. Y se le daba un billete por el valor de ese tiempo que había perdido.
este servillete, digamos, también se hacía un asiento en el libro contable del banco y al mismo tiempo se le daba este billete firmado y sellado por el banco. Otra de las acciones era la de compra-venta de tiempo. Compra-venta de tiempo era, se partía como de dos consignas. Por un lado, se le compraba al público experiencias que habían sido importantes para él, ¿no? O sea, el día que había cambiado su vida, el minuto, el año que más recordaba, ya sea por cuestiones positivas o negativas, y se le retribuía con el importe en tiempo correspondiente. O si no, se le ofrecía tiempo, es decir, el público compraba tiempo del banco para realizar aquellas cosas que no había podido hacer por falta de tiempo, no por falta de dinero, sino por falta de tiempo, aquellos deseos que habían sido relegados por haber perdido el tiempo por ejemplo, en trabajo que no quería o así. Bueno, estas acciones se realizaron en distintas ciudades del mundo. Ya hemos visto, bueno, Madrid, en Mumbai, esto es en Lima. Generalmente yo suelo trabajar con, digamos, quienes atienden el banco, atienden estas oficinas, personas locales, sobre todo por cuestiones idiomáticas, sino para no trazar una barrera, digamos, como de otra edad, que sea algo más cercano, ¿no? Bueno, esto es en Vitoria, un cambio radical de paisaje, el País Vasco. Esto es en Cáceres, también en España. Esto es en Marruecos. Bueno, ahí se ve la cámara. Generalmente lo suelo documentar tanto en video como en fotografías y, bueno, todos los objetos que se producen, ¿no? Se realizan distintos billetes de acuerdo al idioma del lugar local. Y esto es, bueno, es un poco el mapa donde se han hecho las acciones. Bueno, algunas imágenes de los clientes, ¿no? Lo interesante es ver toda la serie de matices que hay. Un poco a diferencia de lo que decía ella, yo no noté tantas diferencias, quizás porque esto va a algo más personal, ¿no? Más de experiencias personales del tiempo. Y en ese caso, la verdad que la mayoría de las cuestiones son recurrentes, o sea, o la familia, o la enfermedad, o el trabajo, ¿no? Son las cosas de la rutina cotidiana que han quedado en la memoria de todos. Salvo algunos casos, como por ejemplo esta persona que el día que más recordaba era cuando vio caer el muro, ¿no? En Berlín. Pero bueno, son casos muy... luego tenemos casos de familia y cosas así. Bueno, acá también hay un caso de que estuvo en una prisión militar porque, bueno, era de Marruecos y lo habían tomado el enemigo. Bueno, son muchas veces historias bastante fuertes, otras veces totalmente frívolas, y eso marca un poco todo el gran rango de, digamos, de experiencias que llega a tener, ¿no? Bueno, son distintas formas. Bueno, esto es interesante también. Pidió 5 años de préstamo al banco para leer El Capital en Alemania, ¿no? Bueno, y toma, ya dije, distintas formas de exhibición. Bueno, y quería también con una
digamos, una etapa en particular, una oficina que monté en particular, que es en el Banco Mundial, que surgió, bueno, un poco de una forma azarosa, yo no lo tenía pensado. Me invitaron a participar en una muestra de vídeos dentro del banco y, claro, lo que pasa es que el Banco Mundial no tenía, en ese momento, no sé si ahora tiene, no tenía un presupuesto para actividades artísticas. Entonces, la única forma de pagarme el viaje, la estadía, los honorarios y tal, era haciéndome un contrato como si fuera un asesor del banco. Entonces, cubriendo los días necesarios, más o menos les daba unos 10 días, con eso me cubrían todos los gastos. Entonces yo les dije, bueno, pues no había ningún problema, pero yo iba a cambiar la obra. En lugar de mostrar el vídeo, iba a hacer una acción que iba a ser mis 10 días como asesor del Banco Mundial, porque si tenía que firmar el contrato, yo quería hacer lo que decía. Así que bueno, afortunadamente accedieron. Pude todos esos días entrar y entrevistar a otros compañeros de trabajo del banco. Acá está mi tarjeta, no quiero ver esta. Y pude montar una oficina, en este caso, sobre todo de préstamos de tiempo, ¿no? Porque el Banco Mundial lo que hace es prestar dinero con altos intereses. Y también me dieron la opción de dar una conferencia en el banco. Interesante. Por lo menos era hasta ese momento todo muy bien. Bueno, y como decía, puse esa oficina en el lobby. Esta es la entrada del banco. Que bueno, como ven, tiene ese lema, ¿no? Que es: nuestro sueño es un mundo libre de pobreza. Porque, bueno, para los que sufrimos o nacimos en países que sufrieron préstamos del Banco Mundial es bastante chistosa esa frase, pero bueno, es lo que tienen como lema. Bueno, en este caso sí salían algunas experiencias un poco diferentes, como por ejemplo una persona que quería recuperar los 5 años que había trabajado para el Banco Mundial. O pedían préstamos para cuestiones más sociales, ¿no? Trabajar en el banco esos días sí que me hizo hablar con un montón de gente que realmente había entrado a trabajar en el banco con unas intenciones de cambio social muy interesantes, pero que, bueno, finalmente habían terminado sucumbiendo ante la estructura, ¿no? La estructura del banco. Bueno, finalicé mi trabajo de asesoría escribiendo un ebook con toda esa experiencia y al cual le agregué unas 10 preguntas abiertas al Banco Mundial. Como el contrato establecía que cualquier uso de todo lo que había ocurrido y de mi asesoría pertenecía al Banco Mundial, yo tuve que pedir permiso para publicarlo, entonces se los di para leer. Bueno, no les gustó demasiado. Se quedaron bastante acongojados de la visión que yo tenía, porque ellos pensaban que en realidad todas esas acciones artísticas que estaban haciendo eran para abrirse un poco a la comunidad y para que el banco tuviera una mejor imagen, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, yo les respondí que en realidad sería mejor que cambien las políticas en lugar de invertir el dinero en cosas culturales. Y ahí ya no me respondieron más, pero bueno, sí que me permitieron publicarlo y de hecho está publicado. Y bueno, finalizo con esto. También esta idea de los billetes de tiempo me dieron para hacer estas pequeñas acciones personales en donde aparezco como mimetizado como un vendedor ambulante, vendiendo y comprando. Bueno, esto es acá en México, en Mumbai, en Lima, en otros lugares, ¿no?
Bueno, esto es en la sede central de eBay, en San José. Que de hecho, bueno, ahí lo puse en venta por internet. Bueno, esto es en Singapur, que la obra, la acción se llamaba Perdiendo el Tiempo y simplemente caminaba dejando caer billetes de tiempo y, bueno, viendo la reacción de la gente. Básicamente la obra lo que apunta es a analizar, a reflexionar sobre lo naturalizado que tenemos el valor de los billetes, ¿no? El valor del sistema de intercambio basado en los billetes, de cómo papeles que en realidad no significan nada, salvo por el sistema que hay detrás y que los sustenta, le damos el valor que le damos, ¿no? De alguna forma, ya que hablamos tanto de valor, el dinero, bueno, esto lo decía Marx, ¿no? O sea, el oro circula porque tiene valor, el dinero tiene valor porque circula, ¿no? En la medida en que el dinero deja de circular, deja de tener valor. Lo traigo a colación también porque, bueno, a mí me tocó vivir varias de las crisis en la Argentina y una de ellas fue precisamente con la hiperinflación. El dinero no valía absolutamente nada. Entonces, esta idea fetichista del valor asociado al dinero en la Argentina se perdió hace mucho tiempo, ¿no? Y también dio nacimiento a un montón de monedas virtuales, cuasimonedas se llaman, sacadas tanto por gobiernos provinciales como por cooperativas, como por empresas sociales, etc., ¿no? Así que yo creo que retomo un poco toda esa tradición en este proyecto. Muchas gracias, Gustavo. ¡Wow! Me costó mucho interrumpirlos o hacerles entender que quedaba poco tiempo porque en realidad están increíbles sus presentaciones. Creo que realmente ponen al descubierto toda una serie de elementos que pues condicionan nuestras relaciones con la economía y con el dinero, especialmente como trabajadores culturales que muchas veces pues carecemos de él. Saco a relucir algunos puntos que me parecieron, puntos comunes que me parecieron interesantes entre las tres presentaciones. Creo que en las tres hay como una exploración de la subjetividad, justamente la subjetividad del valor, la subjetividad de la autenticidad, en el caso de J, la subjetividad de nociones como el dinero y el tiempo, lo que presentó Gustavo. Pero más allá de eso también la humanidad detrás de esa subjetividad, las historias. ¿Cuáles son las historias? ¿No? En los experimentos de Fritzia se notaba bastante que en realidad lo que estaba haciendo el artista es tejiendo una historia, o sea, sacaba la caja fuerte y luego ¿qué sucedía? ¿No? Que era la historia que la gente iba a contribuir a formar, ¿no? Y que iba a alimentar estas nociones justamente de lo que damos por sentado, que es el dinero, que es el valor de las cosas. Y también el del deseo latente, cuando nos enseñó J este video increíble en el que este pobre señor Sneakerhead nos dice con gran decepción que al final todo es falso y todo es verdadero y que no hay que comprar y que se acabó el capitalismo tardío. Es un manifiesto de alguna forma, creo que no se dio cuenta, pero sí lo es, ¿no? Entonces hay una cuestión también que cuestiona nuestros deseos. Pensábamos justamente en fetichizar estos objetos, el dinero, lo que podemos comprar con él, adquirir con él, y finalmente vemos que pues en realidad de la noche a la mañana pasa algo y ese valor se ve completamente obnubilado, neutralizado, dislocado, ¿no? Me gustaría leer un extracto de la nota editorial del número 17 de Terremoto, que trataba justamente sobre economías del arte. Se llamaba No Money, No Problem. Fue nuestro último número impreso antes de la pandemia. Y creo que sí pone en relieve muchas de las cosas de las que hablaron ustedes tres.
A pesar de que la democratización del saber ha beneficiado al gremio artístico, no ha evitado que se consolide un sistema cuya estructura de sostenimiento en tensión entre lo local y lo global perpetúa, alimenta y fortalece la lógica de explotación, abuso y lucro capitalista. Sin embargo, se atisban otras posibilidades. A medida que una gran parte de la población mundial vive sin dinero, la comunidad artística tiende a crear sin ningún tipo de apoyo permanente, ya sea institucional o de mercado. Un sistema alternativo del arte se construye paralelamente a las galerías blue chip y las ferias. Artistas enseñan, diseñan, escriben o construyen para asegurar y reivindicar su autonomía. A pesar de que muchos laboran dentro del campo cultural, lo que crean no son necesariamente objetos para venderse, ni las estructuras que organizan buscan institucionalizarse de acuerdo a los parámetros del arte contemporáneo. ¿Qué esperar entonces del arte y la cultura? Yo creo que han contestado ampliamente a esta pregunta con estos ejercicios. Me gustó mucho el lugar que tiene el humor también en los trabajos de cada uno. A veces dejando que el humor como que lo infunda como el sujeto, el otro, el espectador, a veces integrando el humor dentro del proceso mismo de la obra. Creo que ahí hay algo también que es importante, ¿no? El humor, como justamente decía Jota, antídoto a pues, la situación de crisis permanente a la que nos hemos acostumbrado en América Latina, sobre todo en el ámbito cultural. Me gustaría hacer pues, una o dos preguntas, porque creo que no nos queda mucho tiempo. A los tres, obviamente, primero que conteste. Pues, el primero que se lleva el primero que se inspira contesta. Pero me gustaría justamente saber, o sea, cómo conciben la economía, más allá justamente de la economía fría, la economía del Banco Mundial, la economía que gobierna nuestras vidas, sino como un espacio potenciador también de humanidades, de comunidad, de otros tipos de intercambios, ¿no? De lo que se habló también en los paneles anteriores, y que la convierta, que le quite quizás esta connotación o peyorativa o un poco polvorienta, un poco académica, ¿no? ¿Cómo conciben ustedes este vínculo entre espacios justamente de comunidad, de congregación, de resiliencia y resistencia, y esta reconciliación con la economía como tal? Bueno, yo sí, o sea, lo que hemos visto ha sido una presentación, pero el trabajo, no sé si Aarón puedes poner la filiminia que ponía Capitalismo Amarillo. Efectivamente, yo he estudiado durante más de 12 años comunidades informales que se autogestionan y que crean sus propias economías, ¿no? Evidentemente son economías complejas porque son economías, podríamos llamar, parasitarias, o sea, no son las economías verticales, pero al final de lo que se trata son de historias. Efectivamente, yo he acompañado a falluqueros de Tepito a China durante 10 días, ¿no? Con Andrés hemos convivido, hemos exportado esa piratería bajo el agua. Entonces, lo que tenemos son transformaciones de trabajadores, ¿no? Que han encontrado sus formas de generar comunidades, economías, ser emprendedores, generar redes, ¿no? Aquí en la primera charla todos hablando de cómo no ser verticales, de cómo ser horizontales, ¿no? Pues al final es participando en un bien común, ¿no? Que les interesa. Entonces, efectivamente, bueno, si visitan capitalismoamarillo.net, Aarón, podrán ver, ¿no? Todas estas comunidades, porque mi trabajo tiene que ver mucho con la documentación de estas redes que son globales, ¿no? Y que se posicionan, por ejemplo, he trabajado con senegaleses que migran a España y que venden las chinaderas hechas en China, ¿no? Que también las tenemos aquí, en los falluqueros de Tepito, los trabajadores chinos, trabajadoras que se desplazan del campo a la ciudad, ¿no? Entonces es bien interesante entender estas migraciones, estas economías y estos desplazamientos ligados a comunidades y a propias, o sea, un mundo propio, ¿no? Yo lo pensaría más, creo que cualquiera de nosotros como artistas o como trabajadores del mundo de la cultura sabemos lo complejo y lo alternativo que resulta ser trabajar en estas economías, digamos, en estos sistemas cambiantes incluso todo el tiempo. Yo lo veo más como
que están construidas estas economías en base a complicidades, y eso creo que cualquiera de nosotros lo puede sustentar. La mayoría de los proyectos se desarrollan porque uno o más personas se entusiasman en ese objetivo, como también sucede en esas economías comunitarias, las que se gestan en grupo. Creo que el arte es uno de estos sectores en donde el grupo, la complicidad e incluso la fe participa en el objetivo de que las cosas sucedan de una forma u otra, y así nos sostenemos en esos términos. Creo que todos lo sabemos. Yo haría una reflexión porque mi trabajo en realidad lo que apunto más es a considerar de qué forma el tiempo se incorpora en toda esta cuestión de la economía, ¿no? Y me interesa mucho cómo cada persona lo vive, o sea, más que la sociedad, cómo cada persona, cada individuo lo experimenta. Digamos, la gran diferencia entre tiempo y dinero es que el dinero es acumulable, pero el tiempo no se puede acumular. Esto sí que ha disparado algunos proyectos extraños y bastante radicales de monetarios, como por ejemplo las monedas oxidables, ¿no? Las monedas que pierden valor a lo largo del tiempo, que de esa forma, digamos, como las mercaderías, como, no sé, si uno tiene una mercadería orgánica, con el tiempo se deprecia porque se pudre. Hubo algunos intentos de pensar este tipo de monedas ligadas o que tienen el tiempo en el interior, digamos, la parte deconstructiva del tiempo en su interior, ¿no? Pero bueno, no, simplemente me has hecho reflexionar sobre eso. Otra cosa que quería preguntar es que sí se notó bastante en todas las presentaciones que hay como justamente esta noción de valor, ¿no? Esta noción de intercambio. También hay una noción que a mí me gusta mucho, y ya la he mencionado, es la del deseo. O sea, cómo nos relacionamos por el deseo, más allá de la fetichización del dinero como tal, ¿no? Como objeto, como, ¿no? Vehículo de fantasías diversas. ¿Cómo sitúan ustedes el deseo, ¿no? En esta radicalidad de las prácticas económicas? O sea, el deseo de uno, el deseo colectivo. ¿Qué les ha enseñado estas prácticas sobre el deseo? Me interesa saber. Bajo mi experiencia, perdón, es el deseo de supervivencia, ¿de acuerdo? Estamos hablando del genuino y auténtico deseo de supervivencia a cualquier precio. Estamos hablando de migrantes subsaharianos que pasan 11 días en patera y que acaban vendiendo piratería, ¿no? Estamos hablando de migrantes del campo de la ciudad china que la mitad del sueldo la envían a sus familias, ¿no? Entonces, es otro tipo de deseo. No es el deseo o el fetiche, es el deseo de supervivencia que explota al fetiche para sobrevivir, y para mí eso es bastante radical. No, yo solo que me acordé de uno de los billetes, uno de los billetes ponía esta frase de Lacan, que el dinero es el significante que aniquila toda significación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, supuestamente con eso uno puede comprarlo todo, o sea, y todo pierde sentido y se transforma en el billete, ¿no? Pero bueno, y el deseo está, por supuesto, detrás de todo significante. Pero ¿cómo es que llegamos a esa cuestión de que ese billete tenga el deseo incorporado ahí? Es también otro de los grandes misterios, ¿no? Yo pensaría más en el deseo, bueno, sobre todo en estos sistemas, el deseo al final de cuentas inicia en el artista por el deseo de decir, el deseo de evidenciar, el deseo de poner el cuestionamiento, y lo interesante de estos sistemas de desear y de construir deseo y de transformar el deseo, que es algo de lo que el arte hace,
es ver cómo si nace de una manera y termina convirtiéndose en otro tipo de deseo y constantemente se está transformando, digamos, ese deseo, el deseo de después decirlo públicamente. Lo dices en lo privado, lo dices después en lo público. Después el deseo que hay dentro de quien desea el objeto que produces. No sé, creo que la maravilla de construir estos sistemas en el arte están muy cimentados en el deseo, por supuesto, pero en ese deseo que se transforma y que puedes ver cómo cambia. Y eso es lo que mantiene también la maquinaria, el que ese mismo deseo se está constantemente en transformación. Creo que podemos abrir, ¿sí?, a preguntas y respuestas. ¿Hay preguntas del público para los artistas? No sé, o sea, no tengo completa la pregunta, pero ojalá se pueda, ojalá la puedan completar. Pero tiene que ver con, o sea, estoy notando algo ahí como que, o sea, no sé, según yo hay una parte como más poética, por así decirlo, de representación, y de repente me llama mucho la atención el video del principio sobre sobre el ready fake, que hay una relación también con lo real, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, no sé cómo, ahí se acaba mi curiosidad y no logro plantear la pregunta, pero hay una tensión, según yo, ahí, nada más, estoy viendo una tensión acá como que, pues sí, entiendo que lo poético, pero ¿qué haces con tal, bueno, la realidad del personaje del principio, pues son unos tenis y está comprando algo, pero al final de cuentas, no sé qué tanto todas estas, no sé, la pregunta de la representación y la presentación, básicamente, no quiero que la responda, obviamente, pero hay alguito ahí como de, no sé, como tensión, lo puedo poner así, en fin, si aporto algo a la conversación, muchas gracias. Sí aporta, sí aporta. Gracias por participar en la conversación. Quizás la pregunta era más sobre lo real, o sea, el vínculo con lo real, o sea, que volvemos a la cuestión de la subjetividad, o sea, la realidad al final es subjetiva, el valor es subjetivo, ¿no? Cómo estas prácticas radicales se relacionan con la realidad. Bueno, Jota lo dijo de una forma que me pareció muy clara. Sí, o sea, las economías informales se construyen a base de personas que pues viven una realidad cruda, difícil, desigual, ¿no? O sea, Hay muchos tipos de informalidad, como no pagar impuestos, pero si yo adivino lo que el compañero Andrés quiere decir es que, o sea, pues estamos en un espacio de representación y creo que la pregunta es ¿cuándo conseguimos romper el deseo, romper la verticalidad, romper el Internet, ¿no? De una forma que sea más productiva que no como Kanye West, ¿no? O sea, ¿cómo rompemos lo real, ¿no? De alguna forma. Entonces, es muy complejo. O sea, seguimos intentándolo desde el arte, desde la reflexión. Yo creo que pensar, o sea, yo estaba pensando, joder, llevo 12 años aquí, nunca he participado en Mako y este año participo hablando. No Mako, pero en el contexto de Mako, en la Semana del Arte, digo, pues me parece bien, voy a participar hablando, porque hablando es un momento de reflexión, de intercambio, que a lo mejor es más interesante que una obra en la cuarta feria del cuarto barrio, ¿no? Entonces, ¿cómo incidir en lo real? Pues con la cara que ponía el sneakerhead, ¿no? O sea, cuando entendió que es una ficción todo esto y que podemos trabajar de otra manera y no a partir de estas verticalidades ficticias. Pero bueno, esta es mi improvisación ante la suya. No, yo solo quería como separar un poco, porque, a ver, tú decías que el valor estaba lleno de subjetividad. A ver, está lleno de subjetividad algunos tipos de valor, el valor simbólico o el valor signo, en todo caso. El valor de uso, el valor de cambio no son subjetivos. Y me parece que eso es algo a tener en cuenta. No sé, por ejemplo, evidentemente en Brasil todos estaban pensando en el valor de uso del diamante.
probablemente en España en el valor signo de, bueno, tengo este saco de sal de un artista, entonces esto va a valer más que el valor. Ahora, está claro que esto explota en el caso de los sneakers, porque no le puedo poner el valor signo a esto o a esto, es lo mismo, entonces desaparece y es el caos. O sea, es el caos del sistema capitalista actual, básicamente. Que no se basa, por supuesto, en el valor de uso ni el de cambio, sino básicamente en el valor signo. No sé, pienso, en definitiva, regreso al tema de la subjetividad. No podemos hablar desde otra posición, la subjetividad de quien crea estos sistemas, estos productos, estos objetos. Y en relación a la atención, pues sí, el objetivo al final sí es generar la atención. Y eso, teniendo eso como objetivo primordial, el arte mantiene, digamos, si a través de la atención se genera energía, si a través de esa energía se generan preguntas inconclusas, pues yo creo que ya es algo. ¿Alguna otra pregunta por allá? Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Solar Bisu. Soy activista, psicóloga social, cantautora rapera y vengo con una pregunta muy concreta en el contexto mexicano. Recientemente me involucré en el proceso Black Bank Friday y Tax the Rich, que busca justo visibilizar la injusticia y la inequidad a nivel global, en torno a cómo un porcentaje muy pequeño de la población acapara toda la riqueza. Protestas culturales hechas hace un par de semanas desembocaron en que un diputado concretamente quisiera ahora abrir el diálogo para implementar una ley como tal en un plazo de 5 años que logre llevar a la práctica esta política que era como algo que estaba ahí flotando en el aire. Yo como activista genuinamente creo que no hay revolución sin arte ni arte sin revolución, y venir y encontrar sus prácticas concretas haciendo una crítica a las economías, al valor, al dinero, me llena de esperanza. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos en la comunidad cultural artística en México gestionar este tipo de protestas, experimentos, economías radicales para que este proceso que ahora está en puerta se pueda llevar a la práctica concreta? Es decir, a una amateur, ¿qué le aconsejarían para que esto se vuelva cada vez más visible desde estas prácticas? Gracias. Yo voy a tomar el micrófono porque puedo, mientras ellos piensan, son de aquí, yo les doy el tiempo. No, yo lo que me gustaría aclarar es que, desde mi humilde punto de vista, lo que el artista o yo como artista me propongo es generar preguntas. Preguntas nuevas, preguntas que son de difícil respuesta. O sea, provocar reflexión sobre determinados temas. No me propondría dar soluciones ni dar respuestas específicas porque me parece que eso hay otros actores en la sociedad capaces de darlas. Me parece que desde mi punto de vista mi labor llega a esto, a patear el tablero, a mostrar grietas, ¿sí? Y que bueno, que los que saben más de cómo reconstruir esto que deconstruimos, lo hagan. Ahora, esto así no va más. Yo no, también, o sea, no quiero decir lo que... no quiero solo quedarme en que los artistas hacemos preguntas, porque ya está muy dicho, no por ti, sino porque siempre nos agarramos a eso, ¿de acuerdo? Pero estaba leyendo a Boris Groys esta mañana, empapándome de poder, ¿no? Y decía que los artistas ya pues somos cocineros, DJs, curadores y también artistas revolucionarios. Yo fíjate que lo que estás contando no me enteré, entonces me sabe mal no haberme enterado. Pero bueno, todas, o sea, ya hemos visto protestas en Hong Kong, en todos lados, y hemos visto como Reina Sofía o su director las calificó de obra de arte, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos viviendo tiempos convulsos que las manifestaciones en la calle, el empoderarnos, el juntarnos, sí que pueden llegar a generar cambios, esperemos. Entonces, pues es enunciar las propuestas y hacerlas visibles y que podamos participar, si nos da tiempo, en la economía precaria en la que vivimos. Pero evidentemente todos
todos, o sea, somos artistas y somos ciudadanos y creo Exacto, que... sí, exacto. creo que eso. A ver, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. ¿No? Todo. O sea, ¿Qué ponía abajo que no me acuerdo? Sí, sí. Lo mismo lo digo que lo otro. Lo mismo, sí. El que como artista firme ese tipo de preguntas abiertas no quiere decir que luego salga a la calle con una pancarta. No quiero separarlo tanto, Gustavo. No, yo sí, porque... Sí, okay, bueno. No, bueno, porque... Y te lo explico, o sea, a mí me tocó vivir los últimos años de dictadura y he hecho mucho trabajo como artista, ciudadano artista, en las cuales nunca quise firmar esas cosas, porque me parece que yo era una parte de toda esa gente que salía. He visto muchísimos artistas que sí han firmado esas cosas y han quedado como los artistas contra la dictadura, cuando en realidad éramos gente peleando codo a codo y nadie tenía que tener un protagonismo mayor. Esa es mi única cuestión con este tipo de cosas. Bueno, pero bueno, o sea, personales. Sí, es muy personal. Yo lo pensaría más que las posibilidades están en el contagio mismo. O sea, esto que sucede ahorita ya es una manera de hacerlo posible. Pues estamos diciendo cosas, estamos poniendo preguntas, estamos incluso opinando acerca de circunstancias específicas. Más somos ciudadanos, además somos ciudadanos que establecemos una manera de vivir responsable o no responsable, esa es prácticamente una decisión individual, pero sí, yo apostaría más a un asunto así, de contagiarnos y quien quiera poner acción en el nivel en el que desee poner acción, lo hará en términos de su participación como ciudadano o de su entidad como artista, digamos, o sea, no hay una regla ni un método a seguir, sino que esto ya... Tutorial. Ni un tutorial menos. Pero hacerlo. Bueno, ese es el ejercicio de la ficción, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, la economía ficticia, todo, que le dan su nombre al panel. El artista denuncia ficciones basadas en realidades y luego que podrían convertirse, quién sabe, en realidades. Pero sí, una forma quizá menos cliché decir que eso va a ser preguntas, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Hablando de preguntas. ¿Alguna otra respuesta? ¿Tiene respuestas? ¿O no? Quizás todo el mundo se quedó pensando muy profundamente en todos estos ejercicios artísticos, políticos de resignificación de nuestras economías. Pues hicimos nuestro trabajo, si hicimos eso. Bueno, en ese caso, pues voy a dar conclusión al panel. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este último panel de este primer día de los IARCUT Talks, curado por Terremoto. Por parte de Terremoto agradecemos a todos los ponentes por haber aceptado la invitación. Nos reímos mucho, hicimos preguntas muy profundas y hay muchísima materia para reflexionar. Así que nada, nos vemos mañana para el día curado por el PAC y muy bonita noche a todos ustedes. Y no, solo quería agradecer la invitación porque no lo hicimos al principio y me parece que quería agradecer la invitación tanto por Terremoto. Dear friends, as we close the first day of IARCUT Talks, I would like to extend a huge thank to Terremoto for co-curating this event and to all of the speakers who joined us today. I hope you all have enjoyed the discussions and conversations and hope to see you tomorrow for the second day program, which is co-curated by PAC. Thank you so much and see you tomorrow.